Hola y bienvenidos a JC Spiders. El día de hoy regreso de mi pequeña pausa de más de un año para traerles un nuevo video de tarántulas. En esta ocasión y por el fin de año repasaremos las nuevas tarántulas que se han descrito en el recién finalizado 2023, así como aquellas que fueron transferidas a otro género y los pequeños cambios en las hipótesis de relaciones evolutivas que hubo. Será un video largo pero muy interesante. Así que si quieres conocer qué novedades hubo este año en el mundo de las tarántulas, quédate hasta el final. Y solo para evitar confusiones, en este video hablaré solo de tarántulas, o sea tarántulas de la familia Theraphosidae. Así que arañas similares pero no iguales como familia Barrichellidae quedarán fuera. Una vez aclarado esto, comencemos. Número 1. Dugesiella y Aphonopelma. En este primer artículo, que en realidad salió a finales de 2022, pero lo consideraremos de 2023 ya que tomó notoriedad en este año, se hicieron dos cambios. Por un lado, se reexaminó al holotipo de Aphonopelma latens y se concluyó que es el sinónimo de Aphonopelma semani. Y el otro cambio de este estudio es que se resucitó el género Dugesiella para incluir las especies antes Aphonopelma, Dugesiella duplex, Dugesiella serrata y Dugesiella nitahoffmanni. El que estas tarántulas no fuesen parte de Aphonopelma ya se sabía, como dije en un video pasado. Sin embargo, las razones por las cuales se resucitó Dugesiella y se incluyeron estas especies en este género no han sido del todo convincentes para otros aracnólogos, los cuales dicen que, si bien coinciden que estas tarántulas no son Aphonopelma, deben recibir otro género y un análisis más extensivo. Esperemos que tal estudio llegue en un futuro próximo. Número 2. Nandu sylviae. Nandu sylviae es una nueva especie que se describió en el género Nandu a partir de material recolectado en 1952. El epíteto específico sylviae fue dado en honor a Silvia Lucas, decana de la investigación de arañas migalomorfas en Brasil. Esta nueva especie se destacó por ser el primer registro de Nandu al norte del río Amazonas, hasta Guyana, siendo que todo el resto de especies de Nandu y géneros relacionados habitan bastante más al sur de Brasil. Sin embargo, este mismo año, y como ya les mostraré más adelante, parece ser que Nandu sylviae en realidad nunca fue una especie válida. Número 3. 7 especies de Schismatotele. El género Schismatotele es un género poco conocido. Este es de origen sudamericano y caribeño y le da nombre a la subfamilia Schismatotelinae. Esto hace que este género sea pariente de otros mejor conocidos como Neoholotele, Guiruita y Euticaelus. Bueno, la cosa es que en este trabajo los autores describieron 7 nuevas especies en este género: Schismatotele caeri de Trinidad y Tobago, cuyo nombre proviene de la palabra isla en idioma arahuaco, la cual es la misma caeri. Este idioma es hablado por el pueblo arahuaco, proveniente del norte de Sudamérica. Schismatotele caiquetia de Venezuela, nombrada en honor al pueblo indígena venezolano de Caiquetio. Schismatotele mérida, igualmente de Venezuela, nombrada por la región serrana de Mérida, donde habita esta especie. Schismatotele monerum de Guyana Francesa, cuyo nombre alude a Joep y Marjique Moren, dueños del centro de naturaleza Emerald Jungle Village en Guyana Francesa, donde se encontró el ejemplar holotipo. Schismatotele quimbaya de Colombia, nombrada en honor a la cultura indígena colombiana del mismo nombre. Schismatotele timotocuica de Venezuela, nombrada así por la nación indígena Timoto-Cuica de los Andes venezolanos. Y Schismatotele guayana de Brasil, nombrada en honor al grupo indígena Guayana del este del estado de Pará en Brasil. Con esto, la diversidad conocida del género aumenta casi el doble. Número 4. Grammostola pulcra. El siguiente estudio es importante y pasó algo desapercibido en la comunidad de tarántulas, ya que si bien no se describió nada nuevo, se descubrió algo importante de una de las especies más populares en el hobby, Grammostola pulcra. Y es que en esta revisión se reanalizó al material tipo de Grammostola pulcra, así como nuevo material referido, de los cuales hicieron análisis morfológicos y moleculares, es decir, con ADN. La sorpresa fue que Grammostola pulcra no es la especie que tenemos en el hobby, y no solo eso, sino que Grammostola pulcra ha sido mal identificada por más de 100 años, incluso en publicaciones académicas. Tras esta redescripción, resultó que la verdadera y original Grammostola pulcra es brasileña del estado de Río Grande del Sur y es una Grammostola pequeña y con muchos pelos blancos cuyo pariente más cercano es Grammostola bursacensis. ¿Recuerda algo a la especie que tenemos en el hobby bajo el nombre de Grammostola sp formosa? No digo que lo sea, pero se parecen algo físicamente. Entonces, pues parece ser que la Grammostola pulcra que tenemos en el hobby es una especie sin describir muy cercana a Grammostola quirogai. Así que lo ideal sería posiblemente renombrar estas como Grammostola sp black o algo similar, porque pulcra no son.
Número 5. Nishnocolus sp. chica. Si bien esta no es una publicación académica, el equipo de trabajo del aracnólogo alemán Volker von Wirth determinó que la especie que conocíamos en el hobby como Nishnocolus sp. chica era en realidad la ya descrita Nishnocolus panamanus. Esto era muy evidente solo de ver las fotos, pero es bueno tener la confirmación con datos morfológicos más exactos. Número 6. Taleromata. El género Taleromata es igualmente un género muy poco conocido. De hecho, antes de hacer este video yo tampoco lo conocía. Y esto es en gran parte porque hasta antes de este estudio esta familia ni siquiera estaba catalogada dentro de las tarántulas verdaderas, sino que se pensaba que era parte de la familia hermana de estas, la familia Barrichellidae. Sin embargo, tras este análisis se determinó que en realidad sí son tarántulas, en especial parientes del género Trichopelma, las cuales son de las tarántulas más primitivas de todas. Por lo tanto, este género ahora sí es de tarántulas. Y en adición a esto se describieron 6 nuevas especies. Taleromata squamea de Colombia, cuyo epíteto específico, es decir, el nombre de especie, derivan del latín squamous, que significa escamoso, y fue dado por las setas que parecen escamas en su abdomen. Taleromata huila, también de Colombia, nombrada por el departamento de Huila en Colombia, donde fue descubierta. Taleromata splendens, nombre proveniente del latín splendens, que significa brilloso en referencia a las setas iridiscentes del abdomen, proveniente de Jamaica. Taleromata pecki, igualmente de Jamaica. Su nombre fue dado en honor a Stuart B. Peck, un entomólogo canadiense que trabajó con artrópodos jamaiquinos y recolectó el holotipo de la especie. Taleromata maculata, de Venezuela, cuyo nombre viene del latín maculata, que significa manchado, debido a su patrón manchado en el prosoma. Y finalmente Taleromata gertzi, de Bahamas, nombrada en honor a Willis J. Gertz, aracnólogo que recolectó el holotipo. Número 7. Euticaelus cunampia. Esta nueva especie pertenece al género Euticaelus de tarántulas primitivas. Su epíteto específico proviene del apellido de los señores José y Antonio Cunampia, en agradecimiento por su guía a través del Jardín Botánico del Pacífico en Colombia, lugar donde habita esta tarántula. Esta tarántula representa el primer registro del género Euticaelus fuera de la región de los Andes y es el registro más norteño que se tiene del mismo. Número 8. Meloina pacifica. Meloina pacifica es una nueva especie del enigmático género Meloina. Su nombre de especie, Pacifica, hace referencia a que fue hallada en la región pacífica de Colombia. El descubrimiento de esta especie aporta información muy útil acerca del género Meloina, el cual es muy importante ya que parece sugerir que la familia Paratropididae en realidad es parte de Theraphosidae y por ende son tarántulas verdaderas. Más estudios se necesitan para confirmar esto, pero parece ser la realidad. Número 9. Nishnocolus mecana. Esta nueva especie del género Nishnocolus fue nombrada en honor al pueblo donde fue encontrada, Mecana, en la municipalidad de Bahía Solano, en Colombia. Fue descrita a partir de un ejemplar macho y hembra y es el primer registro del género en la región del Pacífico en Colombia. Número 10. Ichnocolus meron. Ichnocolus meron es una nueva especie descrita proveniente de Israel. Su nombre hace referencia al lugar donde fue encontrada, Merón, un moshav al norte del país. Algo interesante de esta especie es que habita en bosques de roble densos, a diferencia de otras especies del género que habitan zonas más secas. Destaca la espermateca de las hembras por su forma simétrica, a diferencia de las demás especies del género que tienen espermatecas asimétricas. Número 11. Symbiapophisa seldeni. Esta nueva especie fue descrita a partir de un único ejemplar macho colectado hace más de 100 años. Por esa misma razón, no se tiene para fines prácticos nada de información ni fotos de la especie. El espécimen holotipo fue recolectado en Carondelet, Ecuador, y su nombre hace honor al aracnólogo Paul Selden. La única especie de este género existente en el hobby, y de la que puedo poner una foto de referencia, es Symbiapophisa velox, previamente llamada Theraphosine sp. Sol del Mayo. Número 12. Chaetopelma persianum. Chaetopelma persianum es una especie nueva proveniente de la cadena montañosa Sargos en Irán. Es una especie excavadora que habita en zonas de alta elevación y con densa vegetación. El epíteto específico hace referencia a Persia, que hoy en día incluye a Irán. Una de las características más notorias es su gran tamaño para ser del género Chaetopelma. Número 13. 3 nuevas especies de Symbiapophisa. En este trabajo se describieron 3 nuevas especies pertenecientes a este género, provenientes de Ecuador. Estas son Symbiapophisa falconi. Esta se escribió a partir de 2 machos provenientes de la provincia de Azuay, en Ecuador. Su nombre fue dado en honor a José M. Falcón Reibán, persona que inspiró al autor a investigar tarántulas. Symbiapophisa homeroi.
Esta fue descrita a partir de un único ejemplar macho proveniente de la reserva Río Guajalito en la provincia de Santo Domingo de los Táchilas en Ecuador. El epíteto específico es en honor a Homero Giovanni Peña Herrera Zavala, padre del autor. Symbiapophisa carmencita. Esta es la última especie descrita de este género en este año. Fue descrito igualmente a partir de un único ejemplar macho y proveniente de las cercanías del sector Padre Huasi en la provincia de Cotopaxi en Ecuador. El nombre de la especie hace referencia a Carmen Beatriz Romero Palacios, madre del autor del estudio. Número 14. Dos nuevas Vitalius. En este estudio, el reconocido aracnólogo Rogeiro Bertani descubrió dos nuevas e interesantes especies del género Vitalius. Estas son Vitalius apiranga. Vitalius apiranga es una especie nueva del género Vitalius proveniente de las costas de los estados brasileños de Bahía y Sergipe. El nombre de la especie fue dado por la Reserva Privada de Herencia Natural de Sapiranga, área en Brasil donde habita esta especie. Esta fue descrita con material de varios ejemplares machos y hembras. Vitalius restinga. Esta especie habita las restingas en algunas costas del estado de Río de Janeiro, mismas que le dan su nombre. Una restinga es una zona costera de sustrato arenoso y con vegetación principalmente herbácea. Al igual que Vitalius apiranga, esta especie fue descrita con abundante material. Algo muy interesante de ambas especies es que parece ser, y sobre todo Vitalius apiranga, que están especializadas en usar bromelias como guarida, algo que hasta la fecha solo se conocía en Paquistopelma y algunas otras Avicularinae. Esta adaptación tiene sentido considerando que el suelo arenoso de las restingas donde habitan es muy suelto e inestable para la creación de madrigueras subterráneas, por lo que las bromelias son una mejor alternativa en ese tipo de entornos. Esta conducta no se había observado nunca en tarántulas relacionadas. Número 15. Chilobrachys natanicarum. Esta nueva especie de Chilobrachys puede que les resulte ya muy familiar, y es que ya se le conocía en el hobby con el nombre informal de Chilobrachys sp Electric Blue desde hace muchos años. Sin embargo, fue hasta este año que se describió esta especie de manera formal. El nombre Natanicarum fue dado por la compañía Nicada Properties, ya que esta ganó una subasta de dudosa eticidad, en la cual se iba a decidir quién podía nombrar a la especie. El nombre es una combinación de los nombres de los ejecutivos de la compañía, Natacorn y Nicada Changru. Fue descrita a partir de material de varios especímenes y es nativa de la provincia de Phang Nga en Tailandia. Se observó que principalmente habita en los árboles en bosques de mangle, aunque también se encontraron ejemplares en mayores altitudes y en madrigueras a nivel de piso. Este es uno de los trabajos más significativos para los aficionados del hobby, ya que por fin se le dio un nombre formal a una tarántula que ya conocían desde hace muchos años. Número 16. Pamphobeteus y Megaphobema. Y primero que nada prepárense porque de aquí en adelante ya se empiezan a poner más densos las revisiones y trabajos. En este amplio trabajo se trabajó con diversas especies de Pamphobeteus y Megaphobema. Los resultados fueron que se describieron 6 nuevas especies de Pamphobeteus, las cuales son Pamphobeteus amazonas, descritas a partir de un macho recolectado hace casi un siglo. Su nombre proviene del estado de Amazonas en Brasil, donde fue hallado. Pamphobeteus gangotenai, descrita de un macho encontrado en una colina cerca de Zambotambo en la provincia de El Oro, en Ecuador. El epíteto específico fue dado en honor a Santiago Gangotena González, fundador de la Universidad de San Francisco de Quito. Pamphobeteus jamacuaque, descrita a partir de un macho y una hembra provenientes de Jama en la provincia de Manabí, en Ecuador. El nombre fue dado en honor a la cultura prehispánica jamacuaque de Ecuador, la cual habitaba la zona de distribución de esta especie. Pamphobeteus las juntas, descrita a partir de un macho y proveniente de la cascada Chorro Blanco, cerca de la comunidad Las Juntas, misma que le da el nombre. Pamphobeteus matilde, especie descrita a partir de 2 hembras y originaria de la provincia de Esmeraldas en Ecuador. El nombre fue dado en honor a Matilde Hidalgo Navarro, médica, activista, poeta y política que luchó por los derechos de las mujeres en Ecuador. Algo curioso es que uno de los ejemplares hembra presenta unas extrañas estructuras en los pedipalpos. Habrá que ver con más ejemplares si esta es una característica normal de la especie o es una abnormalidad de este espécimen. Pamphobeteus schis. Esta especie igualmente se describió con el material de 2 hembras de la provincia de Pastaza en Ecuador. El nombre fue dado porque los especímenes fueron hallados en el Centro de Investigación Sumac Kausai In Situ, siendo schis las siglas. Otros cambios efectuados en esta revisión fueron que tras reexaminar el holotipo de Pamphobeteus petersi, se vio que este es indistinguible de Megaphobema velvetosoma, cosa que ya se sospechaba de antes,
por lo que ahora Pamphobeteus petersi es sinónimo de Megaphobema velvetosoma y por ende no es un nombre válido. Sin embargo, esto es hablando solamente del holotipo, que es el que da el nombre a la especie. Pero los otros ejemplares que habían sido referidos a esta especie y que son posiblemente la misma especie que está en el hobby, sí pertenecen al género Pamphobeteus y son una especie sin describir. Por ende, la especie que está en el hobby como Pamphobeteus petersi no era en realidad lo que científicamente debería ser Pamphobeteus petersi, sino una especie sin describir, por lo que debería ser llamada Pamphobeteus sp. Un nombre sugerido y que ya ha sido usado para esta misma especie es Pamphobeteus sp Blackfire. Y finalmente, en este trabajo se analizó a las especies Megaphobema mesomelas y Megaphobema peterclassi. No sé por qué me trabo diciendo Megaphobema, ya tuve un par de problemas, la F y la... Bueno, no es F, es PH. Bueno, no importa, el punto es que me trabo y perdónenme si me trabo. Pero bueno, se concluyó algo que también ya se sospechaba. En realidad no son parte de Megaphobema. Recordemos que la especie tipo de Megaphobema es M. robustum, por lo tanto lo que define si algo es Megaphobema o no es si la tarántula en cuestión es del mismo género que esta especie. Por el contrario, estas presentan características diferentes que sugiere además que son más cercanas al género Sericopelma que a las verdaderas Megaphobema, cosa que se hace bastante evidente viendo el aspecto de los links y la distribución geográfica. Por lo tanto, ambas especies fueron trasladadas al nuevo género Abdomegaphobema, Abdomegaphobema, creando los nuevos nombres Abdomegaphobema mesomelas y Abdomegaphobema peterclassi. Sí, no había necesidad de hacer un nombre tan complicado, pero así quedaron. Número 17. Dos nuevas Nishnocolus. En este trabajo se le dio nombre a dos especies hasta ahora sin describir del género Nishnocolus, las cuales son Nishnocolus tsere. Esta especie nueva fue descrita a partir de un macho recolectado en la provincia de Morona, Santiago, en Ecuador. Su nombre proviene de la palabra tsere de la lengua shuar del pueblo indígena del mismo nombre, misma que significa araña. Se describió su coloración en vida como rojiza. Nishnocolus cisnerosi. Fue descrita igualmente a partir de un macho, recolectado en la reserva Otongachi en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en Ecuador. El epíteto específico hace referencia a Diego Francisco Cisneros Heredia, mentor y amigo del equipo de trabajo que describió la especie. Esta misma tarántula ya se conocía de antes y es muy fácil de distinguir de otras especies del género por su inusual color como verdoso. Recuerda un poco a algunas tarántulas del género Pterinochilus. Número 18. Género Bermejoa. El nombre de este nuevo género proviene de Bermejo, el nombre de una ciudad y ríos cercanos al lugar de colecta del ejemplar holotipo en Bolivia. La especie tipo del género es Bermejoa zoe, descrita a partir de un macho y cuyo nombre fue dado en honor a Zoe Simons, colector del holotipo. Número 19. Género Isiboroa. El epíteto genérico es dado por el río Isiboro, el cual es parte del Parque Nacional Tifnis, en el cual se colectó al holotipo. La especie tipo con la cual se describió el género es Isiboroa amele, cuyo nombre de especie es dado en honor a la colectora del espécimen, A. Caroli Hamel Leigh. Además de esto, se analizaron a las especies previas Homoeoma peruvianum y Acanthoscurria sacsayhuaman, y se descubrió que en realidad no pertenecían a esos géneros sino al nuevo Isiboroa, creando las nuevas combinaciones Isiboroa peruviana e Isiboroa sacsayhuaman. Sin embargo, parece ser que este no es el caso, como veremos más adelante, hablando sobre todo de Homoeoma peruvianum. Número 20. Plesiopelma mani. Esta nueva especie de Plesiopelma fue descrita a partir de un macho colectado en 2005 en el departamento de Tarija, en Bolivia, en un área de transición entre bosque y un área más seca. Su nombre fue dado en honor a Darren J. Mann, el colector del holotipo. Número 21. Reversopelma herzogi. Reversopelma herzogi es la segunda especie descrita del extraño género Reversopelma, el cual hasta ahora solo contenía la especie Reversopelma petersi. Se puede diferenciar fácilmente Reversopelma petersi ya que los machos de Reversopelma herzogi no tienen ganchos tibiales de ningún tipo. El holotipo un solo macho fue recolectado en el departamento de Tarija, en Bolivia, y el nombre herzogi fue dado en honor a Sebastián Herzog, el colector del espécimen. Número 22. Urupelma y nuevas filogenias. Acercándonos al final del año tuvimos el establecimiento de un nuevo género de tarántulas del Perú, Urupelma. El nombre del género está compuesto por Uru, que proviene del río Urubamba en Perú, y Pelma, que significa en griego suela del pie, que es una raíz comúnmente utilizada para nombrar géneros de tarántulas y no necesariamente se usa para destacar alguna característica de la suela del pie de las tarántulas.
Urubamba a su vez significa en lengua quechua meseta de las arañas, por lo cual fue una excelente idea basar el nombre en este río. Este género sirvió ya que los trabajadores analizaron a la especie Homoeoma peruvianum y vieron que en realidad no pertenecía al género Homoeoma ni a ningún otro, así que necesitaban su género propio, Urupelma, creando la nueva combinación Urupelma peruvianum y utilizando a esta especie como la especie tipo del género. Pero espera, ¿que no eso mismo hicieron antes pero metiendo a Homoeoma peruvianum al género Isiboroa? Pues sí, el artículo de Urupelma fue enviado a revisión, proceso que dura como un año, y durante ese periodo salió el artículo de Isiboroa, así que no pudieron corregir nada ante el hecho de que H. peruvianum ya había sido transferida a otro género antes que a su nuevo Urupelma. Por lo tanto, como Isiboroa fue descrito antes que Urupelma, en teoría Urupelma podría ser sinonimizado con Isiboroa, pasando todas las nuevas especies de Urupelma a Isiboroa. Sin embargo, luego de tener una breve charla con el aracnólogo Volker von Wirth, quien habló con el autor principal de la descripción de Urupelma, Radán Kaderka, parece ser que en realidad lo que pasó es que los autores de la descripción de Isiboroa colocaron de manera incorrecta a Homoeoma peruvianum en este género, y Urupelma supuestamente sí tiene diferencias con Isiboroa. Más estudios sobre todo enfocándose en Isiboroa amele, la especie tipo de Isiboroa y Homoeoma peruvianum, así como el resto de Urupelmas, son necesarios para llegar a una conclusión de qué nombre se queda. Sin embargo, por la calidad del trabajo de Urupelma y que parece ser que sí son géneros diferentes, es aconsejable llamar de momento a Peruvianum como Urupelma y no Homoeoma peruvianum o Isiboroa. Independientemente del futuro de la especie Peruvianum y el género Urupelma, los autores describieron 11 nuevas especies para este género de manera muy detallada, las cuales son Urupelma sanctiterese. Su nombre de especie es en referencia a una localidad cercana a donde fue encontrado el holotipo en Santa Teresa, Cusco, Perú. Urupelma sanctimarie. El epíteto específico igualmente hace referencia a la localidad de donde se recolectó el holotipo, Santa María, en Cusco, Perú. Algo interesante de esta especie es que en un juvenil encontraron setas urticantes en una etapa intermedia entre las setas tipo 2 y las setas tipo 3, y parece ser que estas setas intermedias son el antecesor ontogénico, o sea, de desarrollo, de las setas tipo 3. Urupelma ahuancay. El nombre de la especie proviene de la ciudad de Abancay, en el departamento de Apurímac, en Perú, la cual es cercana a la localidad tipo de esta especie. El nombre de esta ciudad parece provenir del quechua Ahuancay, que significa lugar de tejido, lo cual lo hace un muy buen nombre para una araña. Urupelma ashaninka. El nombre de esta especie fue dado en honor a la tribu nativa de Ashaninka, la cual habita en el valle del río Tambo en la porción del Amazonas del Perú. Urupelma atarrás. Esta especie de Urupelma fue nombrada por el río de Quebrada Atarrás en el departamento de Pasco en Perú, en el cual se encuentra la localidad tipo de la misma. De esta especie no se describió la hembra, solo el macho. Urupelma megantonianum. El epíteto específico es igualmente una referencia al distrito de Megantoni en el departamento de Cusco, en Perú, donde se encontró la especie. Habita en selva amazónica, sobre todo en zonas con bambú del género Guadua. De esta especie tampoco se describió la hembra, solo el macho. Urupelma machiguenga. Esta especie fue nombrada en honor a la lengua machiguenga hablada por el pueblo del mismo nombre que habita en el centro y sur del Amazonas peruano. Esta especie se conoce del departamento de Echarate en la provincia de Convención. Los especímenes fueron encontrados debajo de rocas. Urupelma pampas. El nombre Pampas fue dado por el restaurante... No, es broma. El nombre Pampas fue dado por el río Pampas, el cual es cercano a la localidad en el departamento de Apurímac, donde se encontró a la especie. De este taxón solo se conoce el macho, los cuales se encontraron en madrigueras debajo de rocas. Urupelma joané. Esta especie fue nombrada en honor a la esposa del autor principal, Radán Kaderka, Yana Kaderkova, por su apoyo al trabajo. Se conoce del pueblo 15.000 en Cusco, Perú. Algo distintivo de esta especie es la forma de su espermateca, la cual les dejo en pantalla. Urupelma veronice. Urupelma veronice fue nombrada por la montaña donde fue encontrada, el Nevado Verónica, a casi 6.000 metros de altitud en Cusco. De esta especie resalta su coloración blanquecina y que vive en zonas nevadas y de gran altitud, características que ya se conocen de otras tarántulas pero no dejan de ser muy interesantes. Y finalmente, Urupelma diané. El nombre Diané fue dado en honor a Diana Silva Dávila, curadora en el Museo de Historia Natural de Perú y que ha cooperado con el equipo del trabajo por más de 10 años. Se conoce de una zona alpina entre Ollantaytambo y Abramálaga, igualmente en Cusco, Perú. Esta especie parece preferir vivir bajo rocas. A continuación les dejo un mapa con las localidades de todas las 11 especies nombradas.
Además de todo esto, los autores ejecutaron un análisis filogenético utilizando ADN para ver las relaciones de parentesco entre distintas tarántulas. Además de confirmar la validez de Urupelma como género monofilético y válido dentro de la tribu Apalopini, también sugiere que la tribu Gramostolini es parafilética y da origen a la tribu Terafosini, ya que Bistriopelma, supuesto miembro de Gramostolini, es más cercana a Terafosini que a Gramostolini. Esto no es desde luego el enfoque principal del artículo y se necesita más trabajo, pero parece sugerir que estos últimos dos grupos no son del todo válidos si tomamos en cuenta la descripción original dada en 2016. Y para finalizar con Urupelma, el aracnólogo Volker von Wirth analizó a la especie que estaba en el hobby bajo el nombre de Theraphosine sp. michana y determinó que pertenece al género Urupelma. Así que de momento y en lo que la describen formalmente podemos llamarla sin ningún problema Urupelma sp. michana. Número 23. Ancasha minaperinensis. En este trabajo, tras reexaminar el material referido de hembras de la especie Ancasha picta de otra localidad, se determinó que en realidad representaban otra especie de este género, la cual se describió bajo el nombre de Ancasha minaperinensis. El nombre de la especie se refiere al yacimiento de oro Minaperina, cercano a la localidad tipo de la especie en la región de Ancash, en Perú. Se distingue la otra especie, Ancasha picta, por la forma de los receptáculos seminales en las hembras y los ganchos tibiales en los machos. Número 24. Genestis avanzadora o Senestis, yo prefiero decirle Genestis. En una revisión del material histórico del género Genestis se identificó una nueva especie, nombrada Genestis avanzadora, nombre que alude a Juana Ramírez, una heroína de la independencia venezolana, también conocida como la avanzadora. Esta nueva especie se describió a partir de un único macho recolectado en 1954, por lo que no tengo ninguna foto en vida, lo siento. Número 25. Dos nuevas Salmopoeus. Analizando material referido a Salmopoeus ecclesiasticus, así como algunos ejemplares encontrados en Ecuador, los autores del estudio identificaron dos nuevas especies ecuatorianas del género y actualizaron el diagnóstico, es decir, las características que definen a la especie, de Salmopoeus ecclesiasticus. Las nuevas especies son Salmopoeus chronoaracne. El nombre de especie viene de los vocablos griegos chrono, que significa tiempo, y aracne, araña. Entonces esto significa algo así como araña del tiempo. Esto fue dado en referencia a que esta y otras especies pueden tener su tiempo contado debido a actividades humanas como la deforestación. La localidad tipo es en la hacienda La Mariela en Cotopaxi, Ecuador. Salmopoeus satanás. El nombre Satanás tiene un origen algo chistoso, de hecho, ya que los miembros del grupo de investigación de arañas megalomorfas de San Francisco de Quito, quienes cuidaron al macho holotipo, le pusieron apodo Satanás por su mal carácter y que era muy defensiva. No sé, me pareció chistoso. Esta especie se conoce en las localidades de La Magdalena y la reserva Otongachi en la provincia de Santo Domingo de los Cháchilas en Ecuador. Número 26. Tarántulas laciodoriformes. Y bueno, toca que decidí dejar el tema más revoltoso hasta el final y también entiendo que no lo entiendan, está medio difícil de explicar, pero si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios e intentaré resolverlas. Pero bueno, este tema es la reclasificación y cambios de nombre en las tarántulas del grupo de las laciodoriformes. Este grupo comprende géneros de Brasil y cercanías como Vitalius, Laciodora, Nandu, Eupalestrus, entre otros. Pues bien, se hicieron dos trabajos respecto a esto. El primero fue hecho por un grupo de varios trabajadores. En este trabajo, entre otras cosas, se hizo una filogenia utilizando ADN. Ojo a este dato porque va a ser importante después. Y se obtuvo la topología o arreglo que ven en pantalla, con los respectivos cambios de nombre que correspondían con este nuevo arreglo del árbol familiar. Y es por eso que los cladogramas o árboles evolutivos son los que nos definen los nombres, y por eso son importantes. Les explico. Para simplificar las cosas, esto funciona así. En biología, los nombres asignados funcionan y son válidos en función a que sigan relaciones de parentesco reales y correspondan con linajes evolutivos válidos. Es por eso que, por ejemplo, se separó Brachypelma de Tliltocatl, porque se vieron que las Tliltocatl en realidad eran más cercanas a las Crassicrus y las Brachypelma a las Aphonopelma y que no se desprendían del mismo tronco. Es lo mismo. Entonces, por poner un ejemplo aquí, la especie tipo del género Pterinopelma es Pterinopelma vitiosum, así que esa nos define qué es Pterinopelma y qué no es. Para que algo sea en realidad Pterinopelma, esta tiene que ser más cercana a Pterinopelma vitiosum y a sus parientes muy cercanos que a cualquier otra tarántula. Por ejemplo, aquí un grupo que sí sigue esa regla es Vitalius.
Como pueden ver, todas las Vitalius aquí salen de este manojo, por lo que son más cercanas entre sí que a todo el resto de arañas, y por lo tanto está bien ponerles el nombre Vitalius. Por el contrario, si una Vitalius saliese fuera de ese manojo y entrara a otro manojo, esa Vitalius no es Vitalius y debería recibir un nuevo nombre, que es lo mismo que le pasó aquí, por ejemplo, a Vitalius roseus, que por eso dice Pterinopelma roseus, no Vitalius. Entonces, aquí lo que pasó es que Pterinopelma sasimi salió como que en realidad va aquí, donde sería más cercana a la Ciodora que a las verdaderas Pterinopelma. Por ende, esto nos dice que no puede ser llamada Pterinopelma sasimi y es por eso que le pusieron Lasiociano sasimi. Eso también está difícil, Lasiociano. Bueno, sí, le pusieron ese nombre. Si no entendieron esto de por qué se cambian los nombres y cómo se leen estos diagramas, regresen el video y escuchen con atención. Y si siguen sin entender, díganmelo en los comentarios y puedo hacer un video explicando cómo se leen estos cladogramas. Pero bueno, tenía que dar esta explicación para que entiendan lo siguiente. Y el siguiente trabajo fue hecho por el brasileño Rogério Bertani. En este trabajo, aparte de describir nuevas laciodoras, que ya llegaremos a eso, Bertani hizo una filogenia igualmente, pero esta fue hecha con datos de morfología, a diferencia del otro trabajo que fue hecho con ADN. Nuevamente recuerden esto. Bien, el problema que hay aquí es que hay varias partes de ambas filogenias que se contradicen y son mutuamente excluyentes. Es decir, los autores llegaron a distintas conclusiones respecto a las relaciones de parentesco y, como ya expliqué, las relaciones de parentesco definen los nombres. Por lo tanto, el definir con qué nombre de qué trabajo te quedas es difícil, pero he hecho un análisis y luego les voy a compartir mis conclusiones al final. Pero antes de eso, veamos los cambios que corresponden a cada revisión que no son excluyentes con la otra revisión o que incluso salieron iguales en ambas. Vitalius australis. Esta nueva especie proviene de los bosques templados caducifolios del sur de Brasil. El nombre australis es dado en referencia a que la especie proviene del sur de Brasil y austral significa del sur. Lasiodora camurugipe. Lasiodora camurugipe fue nombrada en referencia a la localidad donde fue descubierta, en la granja Camurugipe en el estado de Bahía, en Brasil. Esta especie parece habitar exclusivamente en madrigueras en las raíces de árboles del género Ficus. Lasiodora sertaneja. El epíteto específico hace referencia al gentilicio de la región de Sertão, una región semiárida cubierta en bosques de matorrales que es donde se distribuye esta especie en Brasil. Lasiodora franciscana. El nombre de especie alude al río de São Francisco, uno de los ríos más importantes de Brasil. La nueva especie se distribuye al sur de este río. Nomen dubium. Varias especies del género se reclasificaron como un nomen dubium o un nombre dudoso. Esto pasa cuando el material y el holotipo de una especie se pierde o se destruye. Las especies que pasaron a ser nombres dudosos y por ende no válidos ya que no hay manera tangible de definir a la especie sin material son Lasiodora ceva, Lasiodora stratipes, Lasiodora moreni, Lasiodora phalax, Lasiodora panterina, Lasiodora bahiensis, Lasiodora citaracantha, Lasiodora cryptostigma, Lasiodora dolicosterna, Lasiodora fracta y Lasiodora pleoplectra. Sinónimos. Varias especies de Lasiodora, tras ser reexaminadas, fueron consideradas como sinónimos de otras especies ya existentes por no tener suficientes características que las diferencien. Los cambios fueron: Lasiodora itabune es sinónimo de Lasiodora klugi. Lasiodora differens, curtior, mariane, difficilis, eritrocitara y Acanthoscurria cristata son sinónimos de Lasiodora benedeni. Lasiodora acantognata es sinónimo de Lasiodora paraibana. Y Lasiodora dulcicula es sinónimo de Lasiodora subcanens. Crypsidromus. Este género llevaba muerto 20 años desde que en 2003 se hizo sinónimo de Lasiodora y por consecuente todas sus especies pasaron a ser parte del género Lasiodora, cosa que no tiene ningún sentido cuando ves ambos géneros. Sin embargo, en este trabajo se volvió a analizar la especie tipo del género que es Crypsidromus isabelinus y se vio que sí, ni de chiste es lo mismo que Lasiodora, por lo cual se resucitó junto con el resto de especies, Isabelinus, Bregyvulvus, Carinatus, Isecu, Puriscal y Rubitarsus. Adiós Prosapalopus. Sin embargo, al revivir a Crypsidromus trajo consigo la muerte de otro género. Tras examinar los holotipos de las especies tipo de Crypsidromus y Prosapalopus, las cuales son Crypsidromus isabelinus y Prosapalopus anomalus respectivamente, se vio que son lo mismo y al ser Crypsidromus un nombre más viejito, este es el que se queda. Esto hace que Anomalus sea inválido y que el resto de Prosapalopus pasen a ser Crypsidromus, o sea Crypsidromus multicuspidatus y Crypsidromus nondescriptus. Independientemente de que ambos estudios hayan puesto a las especies de Prosapalopus en sitios diferentes en el árbol evolutivo, como el género ya no es válido, el nombre ya no sirve,
es sinónimo de Crypsidromus, aunque en un futuro vayan a recibir un nuevo género, se debe quedar el nombre Crypsidromus para las ex Prosapalopus. Prosapalopus amazonicus es una excepción y no tiene la misma situación por algo que explicaré más adelante. Crypsidromus bolivensis. Se detectó que esta especie era en realidad lo mismo que Acanthoscurria insubtilis y por lo tanto es una especie inválida. Lasiodora lacoi. Se analizó al espécimen nombrado Lasiodora lacoi y se llegó a la conclusión de que en realidad pertenece al género Megaphobema, creando la combinación Megaphobema lacoi. Y para más, se vio que esta especie es indistinguible de Megaphobema belvetosoma. Si bien el autor dijo que va a dejar que mejor alguien haciendo una revisión entera de Megaphobema las haga sinónimos, para fines prácticos podemos decir con toda certeza que Megaphobema lacoi es en realidad Megaphobema belvetosoma. Lasiodora spinipes. Tras examinar a la especie de Lasiodora spinipes, el autor se percató de que en realidad pertenece al género Theraphosa, creando la combinación Theraphosa spinipes. Sin embargo, y antes de que crean que hay una cuarta tarántula gigante, este ejemplar no se compara con el resto de especies de Theraphosa y lo más probable es que sea sinónimo de alguna de las otras 3 especies, puesto que nunca se ha registrado una Theraphosa que no sea Apophysis, Styrmi o Blondie. Con todos estos cambios, Lasiodora ahora solo queda con 7 especies válidas: Klugi, Benedeni, Paraibana, Subcanens y las nuevas Camurugipe, Sertaneja y Franciscana, más aparte todos los cambios ya mencionados. Acanthoscurria meloleitaoi. Se examinó a la especie Lasiodora sternalis y se concluyó que en realidad pertenece al género Acanthoscurria, creando la combinación Acanthoscurria sternalis. Sin embargo, ese nombre ya está tomado por otra Acanthoscurria que resultó ser sinónimo de Acanthoscurria musculosa y no se pueden reciclar nombres, así que se le dio el nuevo nombre, Acanthoscurria meloleitaoi, nombre dado en honor a Cândido Firmino de Melo Leitão, un zoólogo brasileño de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX conocido por su contribución a la ciencia de las tarántulas. Nandu sylviae. ¿Se acuerdan de Nandu sylviae? No sé cuánto fue de video, posiblemente demasiado, pero fue la segunda mención de este video. Pues bien, tras analizar a esta supuesta nueva especie, el autor se percató de que Nandu sylviae fue asignada a Nandu para fines prácticos solo porque su espermateca se medio parecía a la de Nandu coloratovillosus y Nandu tripepi, pero no se describieron más características diagnósticas que muestren que es Nandu. Por el contrario, la morfología de los bulbos espermáticos de los machos es sumamente similar a los de Vitalius sorocabe, además de que ambas especies tienen anillos blancos en sus patas. Y otra cosa que hacía Nandu sylviae destacar era que supuestamente había sido recolectada en Guyana, muy al norte, cuando el resto de Nandu y géneros cercanos son del sur de Brasil. Es por esto que Bertani concluyó que se trata de un sinónimo de Vitalius sorocabe que fue etiquetado con una localidad incorrecta al ser colectado. Esto desmonta la extraordinaria afirmación de que había una Nandu hasta Guyana. Lasiociano sacimai. Si bien ambos estudios posicionan a Sacimai en distintas posiciones filogenéticas, ambos confirman que esta especie no pertenece al género Pterinopelma, y al ser en el análisis de Bertani la Nandu más externa de todas, puede ser nombrada con el género Lasiociano sacimai sin que ocurran desastres taxonómicos. Entonces esta tarántula ahora se llama Lasiociano sacimai. Vitalius chromatus. El análisis filogenético de Bertani colocó a Nandu chromatus lejos de las otras Nandu, en su lugar al lado del género Vitalius, por lo que era más apropiado ponerla en este género, formando la combinación de Vitalius chromatus. Como el otro análisis con datos de ADN ni siquiera incluyó a Nandu chromatus, o bueno ahora Vitalius chromatus, de momento no hay evidencia en contra de este nuevo nombre, además de que viéndolo bien sí tiene sentido esta relación. Parvicrania felipeleitei. En el análisis de ADN, esta especie salió muy lejos de Pterinopelma y no aliada a ningún otro género, por lo que recibió su nuevo género, y pasó de Pterinopelma a Parvicrania. En el análisis morfológico de Bertani, esta especie salió a un lado de Pterinopelma vitiosum, la única Pterinopelma 100% real de momento. Entonces, ambos análisis concluyen que no hay problema con nombrar a esta especie con otro género, aunque en uno aparezcan pegadas. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el mismo análisis de Bertani con Pamphobetus y Genestis. Al fin y al cabo, el límite de dónde inicia y dónde acaba un género pues es algo subjetivo y no debería haber problema con llamarla Parvicrania. Y ahora quedan los cambios en los cuales ambos estudios tienen resultados mutuamente excluyentes. En esos casos lo ideal es darle prioridad al análisis hecho con ADN. La razón por la cual los análisis con ADN son más fiables es porque no son tan propensos a dar falsos positivos. Por el contrario, en análisis hechos con morfología, o sea características físicas únicamente, es común que especies no relacionadas evolucionen características similares en un proceso llamado evolución convergente, lo que las puede hacer parecer parientes si nos basamos solo en el físico.
Cosas así no pasan tanto con ADN y por eso se le da prioridad y más credibilidad a este tipo de estudios. De hecho, el mismo Bertani menciona esto en su estudio, diciendo que en el análisis del otro equipo es probablemente más robusto y fiable. No obstante, las fallas del otro estudio radican en que la cantidad y selección de tarántulas en el mismo es algo reducida. Por ende, habrá que esperar a que se haga un análisis con los métodos de ADN del primer equipo, pero con una lista de tarántulas más amplia, cercana a la de Bertani. Pero por el momento la evidencia apunta que debemos hacerle caso a estos otros cambios. Prosapalopus amazonicus pasa a ser Eupalestrus anomalus, combinación sugerida ya en 1993 por el mismo Bertani. Vitellius roseus pasa a ser Pterinopelma roseus. Y finalmente Vitellius wacketi pasa a ser Tecoapora wacketi. Y bueno, después de esa abrumadora cantidad de texto y casi 40 minutos, o más de 40 minutos, ya vi, esos fueron todos los cambios taxonómicos y nuevas especies que hubo en el mundo de las tarántulas en 2023. Sin duda fue un año con muchas sorpresas y que nos ayuda cada vez más a entender la evolución y diversidad de estos increíbles animales. Espero hayan disfrutado el video y si llegaron hasta aquí comenten pollos asados al carbón. Y pues espero que hayan pasado un buen año y felices fiestas con su familia. Y también intentaré retomar la actividad del canal. Hasta la próxima.